continuación voy a presentar unas reflexiones que hemos hecho al interior del Centro de Pensamiento de Paz UNCaribe, reflexiones que vienen a partir de distintos estudios. ¿Puedes avanzar, por favor? Para poder aterrizar en unas sugerencias preliminares sobre lo que podrían ser vías para avanzar en la construcción de la memoria colectiva en los ETCRs. Sabemos que los retos del posconflicto implican medidas institucionales a nivel político-jurídicas, pero también medidas sociales a nivel cultural, ambiental, económico, etc. En ese sentido, el rol de la memoria, ya lo hemos venido diciendo, implica la articulación del pasado, del presente y del futuro. Y la gestión de la memoria y sus retos implica responder a las personas afectadas que reclaman reconocimiento y justicia, la identidad social de los grupos implicados y también la identidad nacional, la construcción del proyecto nacional. Estos dos estudios no los voy a presentar en su totalidad por el tiempo, simplemente yo quiero decir cuál fue la pregunta y los resultados en general para aterrizar en las sugerencias de la construcción de la verdad y de la memoria colectiva, en los ETCRs. El primer estudio lo realizamos con 800 cuestionarios a personas habitantes del área metropolitana de Barranquilla y nos preguntamos dos temas, pero la pregunta fue sobre ideas y emociones vinculadas a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Las preguntas fueron: cuando usted piensa en los acuerdos firmados con las FARC, ¿qué ideas le viene a la mente y qué emociones experimenta? El marco teórico fue sobre los denominados conflictos intratables. Los conflictos intratables se han desarrollado a partir de aquellos conflictos violentos que duran más de 3 generaciones, como el nuestro, cuyos grupos enfrentados perciben que los intereses que defienden son irreconciliables y que tienen efectos profundos en la sociedad civil. El caso emblemático es el conflicto israelí-palestino. Estoy basándome en teorías de psicólogos sociales. Los resultados de estos 800 cuestionarios dieron cuenta, como pueden ver en la tabla, que las creencias, bueno, primero les digo los tipos de creencias y les voy a explicar de qué va cada una. Entonces son las creencias que impiden la desescalada del conflicto, creencias instigadoras, creencias facilitadoras y creencias mediadoras. Antes de pasar a explicarles de qué se trata cada creencia, quiero decirles que la hipótesis central es que las sociedades que nacen en conflictos violentos, como la mayoría de los que estamos aquí, que nacimos en medio del conflicto, llegamos a un entorno en donde se ha naturalizado la violencia. Entonces, de manera consciente e inconsciente, incorporamos actitudes, ideas y emociones que recrean ese etos violento o estas actitudes asociadas a la cultura del conflicto. Entonces, esas serían las creencias denominadas, asociadas a las creencias que generan un escalamiento del conflicto, que mantienen lo que diríamos desde la psicología social, el congelamiento de creencias y por lo tanto el reforzamiento de la cultura del conflicto. Sin embargo, ante un hecho objetivo como la firma de un acuerdo de paz, esto hace que la sociedad se enfrente a una posible información alternativa, que sería que es posible otra salida. Entonces allí es donde ya nos encontramos con, puedes pasar por. Esta sería como una de las líneas que dan cuenta de las creencias que impiden la desescalada, que son la legitimación de la violencia, la polarización social y la deshumanización del otro, que Floralba ya ha hablado de ellas, entonces vamos a dar continuidad. Para que se dé ese descongelamiento o esa descongelación de esas creencias, es necesario que las narrativas de apoyo al conflicto se modifiquen con argumentos persuasivos
que aporten información sobre los costos del conflicto, las características humanas del rival y la predisposición del rival a negociar una solución pacífica y así sucesivamente. Cuando las personas como nosotros en esta sociedad nos encontramos que, como bien lo dijo también una ponente anterior, la profesora Floralba, este no es un acuerdo firmado entre vencidos y vencedores, sino entre dos partes que voluntariamente decidieron firmar el acuerdo de paz. Entonces es un hecho objetivo que nos muestra que otro mundo es posible. Y eso hace que las personas que tenemos que somos la mayoría, estas creencias vinculadas al etos violento, nos evaluemos estas actitudes y pensemos que es posible, pero ese cambio no se da inmediatamente, puede pasar varias generaciones. Y mientras se hace ese cambio, experimentamos aquello que se llama creencias instigadoras, que dan cuenta de una ambivalencia entre las ideas y emociones que podemos experimentar, es decir, encontramos que hay emociones, por ejemplo, como decir, siento esperanza, pero no creo en, o estoy optimista, pero desconfío de. A eso se refiere con las creencias instigadoras, que hay elementos cognitivos y emocionales que entre sí reflejan un conflicto interno de la persona. Como vimos en la tabla, las creencias instigadoras son la mitad. Luego ya vimos unas creencias mediadoras, que la barra, por fortuna, es también más alta, y estas dan cuenta de expresiones como estas: debemos modificar la estrategia o sufriremos más pérdidas, algún cambio es inevitable, hemos transitado por un camino de autodestrucción, debemos modificar nuestras metas y estrategias, el cambio propuesto es claramente de interés nacional, es necesario para la seguridad nacional. Y la tercera barra, que hablaba de creencias facilitadoras, son aquellas que despiertan la confianza en quien antes era considerado el rival, que llevan a percibir un cambio en el carácter del oponente, en sus intenciones, sus metas, información sobre el estado de la sociedad y la comprensión de los costos que paga una sociedad por continuar en el conflicto. En cuanto a las emociones, encontramos que, por fortuna, la barra más alta de las emociones positivas que favorecen la salida de construcción del conflicto, pero vemos que emociones negativas que mantienen la desescalada, pues no está tan lejana también, está más allá de la mitad. Eso refleja la realidad de nuestro país, yo diría que es una pequeña foto, y hay una ambivalencia emocional. Esta barra ambivalencia emocional pues da cuenta de expresiones, creo que más adelante las puse, si estas son las emociones positivas, pero las negativas que más aparecen, por favor, luego está la ambivalencia emocional, no alcanzo a leer porque, pero entonces angustia, alegría, o sea, cómo en una misma frase se experimentan emociones que podrían ser contradictorias. Y finalmente las que impiden la desescalada serían, ahí eran las que favorecen la desescalada, que son entonces la ilusión, el optimismo, la tranquilidad. Bueno, el estudio 2 fue realizado ya con personas en condición de víctima, se realizaron 400 entrevistas en Barranquilla a personas que en la pastoral social tramitan su derecho a la reparación en el año 2005, entonces diríamos que más bien estamos hablando mayoritariamente de víctimas en el proceso de justicia y paz, que la mayoría de personas desmovilizadas fueron de grupos paramilitares. Y allí encontramos tendencias, son las preguntas que se hicieron. Así pues en general, pero me interesa mostrar las tendencias. Puedes pasar. Y esas tendencias coinciden con tendencias de escalada y desescalada del conflicto, es decir, que son tendencias similares a lo que encontramos también en la percepción de la sociedad civil. Sí, es que lo estoy mostrando así como en general para parar más en las reflexiones. Vale, entonces quiero parar aquí ya entonces para decir cuál sería la propuesta que se hace para el afrontamiento del presente, concretamente en los ETCRs. Los ETCRs, la mayoría sabemos, son los espacios territoriales de capacitación y reconciliación, que como bien nos mostró Luz, están en distintas partes del territorio colombiano, en donde
exguerrilleros de las FARC están haciendo una apuesta muy grande a la reconstrucción de su proyecto de vida comunitario. Como lo vimos en la presentación de Luz, es un desafío muy grande porque sabemos que para los niños es más fácil el cambio de actitudes en todo sentido. Entonces, este proceso de pasar tan sencillo como de empezar a usar la ropa civil, empezar todo este tránsito que nos comenta que ellos están afrontando de manera consciente, y tránsito no solo en el lenguaje, sino de los roles, que también nos decía Freddy ahorita cuando decía, sabemos que desde una perspectiva éramos héroes, pero desde el otro lado habían también víctimas. Eso refleja que hay un proceso de decodificación y de reconstrucción de la identidad, aquí que hay un compromiso en esos territorios, pero no están solos, están con la sociedad civil, en donde han tenido presencia. Eso da cuenta de un proceso de coexistencia que es uno de los requisitos para avanzar a la reconciliación, y es la coexistencia con aquellos que en el pasado mantuvieron el conflicto. Y para eso quisiera pararme contando sobre una experiencia que estamos teniendo en este momento de intervención a nombre de un Caribe en el ETCR de Pondores, donde participan integrantes de las FARC y integrantes de la sociedad civil, y conjuntamente están construyendo prácticas culturales de resiliencia y de reconciliación, intercambiando conocimientos, saberes aprendidos, como por ejemplo, por ilustrar algo, la creación de un vivero conjuntamente en un territorio público, un vivero que da cuenta del conocimiento de la medicina tradicional acumulado, tanto en los portadores de patrimonio cultural y material de Conejo, como también aquellos representantes que tienen información y que han logrado ese conocimiento empírico en torno a la medicina tradicional. Ese es uno de, asimismo también hay en torno a la música, a la cocina. Entonces estamos viendo cómo a nivel piloto, a nivel micro, es posible lograr la paz territorial, es posible lograr estos ejercicios de reconciliación y de resiliencia. Por lo tanto, entonces es complejo hablar, ya pasando el segundo, de una memoria colectiva, hegemónica, sino más bien la propuesta es hablar de encuentros de memorias, en donde reconozcamos que hubo distintas partes y que no es que una verdad se sobreponga a la otra, sino que desde los zapatos de cada actor habían unos significados y unos sentidos que construían su razón de ser, que movilizaban sus acciones y que ahora de manera consciente han decidido construir unas metas comunes en torno a una identidad nacional o una identidad superior a esa identidad de ellos, nosotros. Por lo tanto, una vía para afrontar la memoria desde el entendimiento, por ejemplo, en el caso de las comunidades farianas, es partiendo de los procesos de memorización y de recuerdo influidos por la pertenencia a la colectividad, como en el caso de la Casa de la Memoria, entendiendo la memoria como el conjunto de representaciones compartidas del pasado, basadas en una identidad común de los miembros del grupo. ¿Puedes pasar, por favor? Ah, entonces no, creo que la había puesto. Y quiero proponer la diferenciación, retomando a Bartal y Halperin, de la memoria viva y la memoria vertical. Los autores hablan que la memoria viva refiere a los recuerdos de los miembros de un grupo que son vividos y transmitidos horizontalmente, sin intervención de discursos dominantes. La manera en que sus miembros farianos transmiten la forma oral en el seno de sus comunidades se incluye en esta categoría de la memoria viva, como lo escuchamos con Luz. Y por otro lado está la memoria oficial, que es una memoria producida o promulgada por los dirigentes del grupo. Está destinada a ser compartidos por la comunidad entera, se actualiza en las diferentes instituciones de producción colectiva, tales como las conmemoraciones, los monumentos, los manuales escolares, los discursos políticos, etc.
El reto es que estas dos categorías sean complementarias sin entrar en conflicto, sin que una se sobreponga a la otra, sin que haya un ejercicio del ocultamiento, porque como lo decía esta mañana Marta Ruiz, la comisionada del esclarecimiento para la verdad, la memoria incomoda y genera activación de heridas, pero que son necesarias para poder avanzar a procesos de reconciliación. Entonces,